confusar. Per als qui esteu atents a l'enigma del lloc, avui estem a Barcelona, concretament al barri del Poble Nou. I estem amb un convidat amb algun premi que altre pel seu projecte innovador. Ell és en David Hernández Salazar, que és el director del projecte Ludòfono. Penseu que dins els instruments ja estava tot inventat? Doncs us equivocàveu, perquè en David ha dissenyat un instrument de percussió, cordes i vents, una nova metodologia de treball i és un instrument intermig que serveix per l'aprenentatge musical d'una manera progressiva. I sense més preàmbuls, conversem amb en David perquè ens faci 5 cèntims del seu projecte. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo van? Pues mira, primero de todo, preguntarte cómo se te ocurrió este invento. Bueno, pues es una larga historia. El ludófono empieza siendo mi tesis de diseño industrial, mi proyecto final de diseño industrial. Era un gran amante de la música, pero estudié diseño industrial por cosas del destino, que es mi otra gran pasión. Y dentro de este proceso, pues básicamente pensamos en cómo podríamos inventar un instrumento musical que fuese muy amable para que las personas puedan entrar en el mundo de la música. Cómo podemos un poco ser rebeldes frente a ese concepto tan académico que existía y cómo podemos proponer algo nuevo para que la gente entre en el bonito mundo de la música. Y así fue como empezó el planteamiento. Y antes de hacer este diseño final, ¿tuviste otros prototipos de ludófono? Pero por supuesto, claro que sí. Este es ya, podría decir que la décima versión del instrumento. El primero era súper pesado, no sonaba nada y todo fue un proceso, ¿sabes? Y eso hace parte del crear proyectos y el de meterse en la historia de emprender y de crear, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia y hay que ir avanzando poco a poco. ¿Y cuánto tiempo tardáis en hacer uno? Cada instrumento lo hace a mano un luthier en Bogotá y desde ahí se envían a diferentes partes del mundo. El luthier se puede demorar por cada instrumento más o menos unas 3 horas y dependiendo del tipo de producciones, a veces las pueden, digamos, masificar más, pero unas 3 horas por instrumento musical. Bueno, pues oye, está muy bien porque esto me parece que va a sonar súper bien. ¿Y en las escuelas están interesados en él? Ya está dentro de ciertas escuelas en zonas rurales en Colombia. Es un camino duro, largo, cuando hay proyectos innovadores, poco a poco empiezas a adentrarte en la sociedad y es un proceso interesante ver cómo empiezan a abrirte puertas y a cerrarte otras. Y bueno, poco a poco el proyecto ha tenido esta como aceptación y claro que sí, mucha gente lo ha comprado, lo ha adquirido y está en ese proceso de vamos entrando en diferentes espacios poco a poco. Me parece que este instrumento ha ganado algún premio. ¿Cuáles son los premios? Sí, mujer. El ludófono, el ludofonito, ha ganado el Premio Innovadores de América, que es un proyecto que dan cada 2 años a 5 proyectos de toda América Latina, apoyado por el Banco de Desarrollo de América Latina. También ha ganado el programa de televisión Misión Impacto, Profesión Líder de una prensa de Colombia y también es conferencia oficial de TEDx. De verdad. Y por ahí vamos, hasta ahí vamos. Bueno, está muy bien. Oye, ¿y aquí en Barcelona lo has podido introducir o...? Acá en Barcelona estamos comenzando con este proceso, ya estamos entrando, digamos, en Europa, ya hemos hecho bastante trabajo latinoamericano, queremos empezar también en Estados Unidos y aquí en Europa, ya empezamos con WOMEX, con la Feria Mundial de Música, con el World Music Expo, empezamos con Vime y bueno, poco a poco estamos empezando ya a tocar puertas. Bueno, en los top estáis. ¿Y está diseñado para la introducción musical? Básicamente está diseñado para que tú encuentres tu identidad instrumental. Es decir, si tú en tu alma, en tu chip, eres una persona mucho más percutiva, mucho más con motricidad fina como para entrar en los vientos o en las cuerdas. Entonces tú te vas descubriendo a ti mismo y empiezas a entrar en el mundo de la línea instrumental que tú quieras. Hombre, yo creo que en cada uno de nosotros siempre hay un instrumento escondido
Y claro, a veces Total. es muy difícil, ¿no? De encontrar, pues, cuál es tu instrumento, ¿no? Si de cuerdas, percu o viento, ¿no? Claro. Y bueno, para las personas pues que lo quieran adquirir, ¿cómo lo podrían adquirir? Es muy sencillo, pueden visitar las redes sociales, Instagram @ludófono o en Facebook Ludófono. Y si quieren más directamente comprarlo, pueden entrar directamente a la página web. Entonces simplemente ponen www.ludofono.co.co. Allí pueden entrar y pueden comprarlo directamente y les llega directamente a vuestras casas. Y una consulta, yo he consultado la página web de Ludófono y hay un paquete institucional. Bueno, sí, como todo proyecto hay que seguir avanzando. Entonces, más allá del desarrollo de producto, empezamos a desarrollar los paquetes institucionales y básicamente la propuesta es todo un gran paquete de trabajo alrededor de las artes integradas, no solo desde la música. Dentro del paquete también están los ludófonos y este es un paquete para llegar, digamos, de una manera más masificada a espacios educativos. ¿Crees que los profesores de música van a hacer, serán perceptivos al instrumento? Esto es algo muy bonito porque me he encontrado con todo en el camino, imagínense, lleva 6 años el proyecto, así que me he encontrado de todo. Y, a ver, no es una vida entera, pero 6 años es bastante. Me he encontrado con profesores súper académicos cuadriculados que se niegan al cambio. Y asimismo me he encontrado con muchísimos, que son la mayoría, de personas que abren los ojos, ¿no? Al verlo y empiezan a idear una cantidad de cosas y claro que sí, tiene muy buena receptividad porque rompe el paradigma de lo que estamos acostumbrados a ver. Muy bien, y a ver, a mí me parece que tendría que sonar para gente de semifusa, pues, ¿cómo sonaría este? Bueno, si nos quieres explicar un poco cómo va. Este es un instrumento híbrido. Híbrido quiere decir que combina varios elementos. Entonces tenemos el área de percusión, el área de cuerdas y el área de vientos. Son las 3 tipologías instrumentales más grandes, ¿no? Que conocemos, más famosas. Son las principales. Y además del desarrollo de esta hibridación, pues desarrollamos toda una metodología de trabajo alrededor del color y el sonido para que el niño o la persona que esté entrando a entender el proceso instrumental también pueda entender procesos de composición muy fáciles, sin necesidad de entrar en una partitura como tal, sino entenderlo desde lo más sencillo. Con colores para cuerdas y para vientos y con escalas de grises para percusión. Un golpe grave es una ficha negra, un golpe agudo es una ficha blanca, una ficha gris y un silencio es una ficha blanca. Entonces hay toda una metodología que está consignada en el manual de usuario y acá le va explicando a la persona como todo ese proceso para entender desde lo más sencillo la música. Muy bien, y entonces miren, ¿lo quieres probar? Vamos a una idea, ¿no? Entonces tenemos la percusión, tenemos las cuerdas y tenemos los vientos. Entonces si quieren vamos a tocar algo, ¿vale? Vamos a tocar una canción de ludófono. Estamos listos, perdóname por acá.
suena muy bien. Yo creo que va a ser un gran éxito. Pues nada, moltes gràcies i fins a un altre reportatge de Cine